Ruptura inminente. El choque de rutas desmorona el bloque opositor. Adiós a la autonomía. Washington asume el mando directo de una intervención sin precedentes. Ultimátum de guerra. De las Espriella desafía el pacto de paz y Timochenko responde. Entendemos los desafíos que enfrentamos y por eso, hoy más que nunca, apostamos por una información que aporte contexto y tranquilidad. Este jueves 16 de julio, los invito a repasar juntos los acontecimientos más importantes de Venezuela, con la seriedad que ustedes merecen. Soy Génesis Pérez, bienvenidos. La hoja de ruta que fue planteada por Dinora Figuera como presidenta de la Asamblea Nacional del 2015 y por Jorge Rodríguez como actual representante del Parlamento ya tiene sus consecuencias en la unidad de la oposición. La reunión que fue convocada por Edmundo González y María Corina Machado terminó sin acuerdos, evidenciando un posible resquebrajamiento de la unidad. Juliana Palmar con el reporte. La reunión de emergencia entre María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y los partidos de la plataforma unitaria se extendió por cerca de 3 horas, pero concluyó sin consensos. De acuerdo con información difundida, no hubo acuerdos sobre el mecanismo de representación de todos los partidos, ni el papel que desempeñará la líder de la oposición en la instancia que conducirá las decisiones de la nueva etapa política. En este momento hay una doble disputa por la representación opositora en esa iniciativa que lidera Dinora Figuera, respaldada por los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con una doble disputa? Por un lado, María Corina Machado quiere definir junto a la plataforma unitaria y junto a la Asamblea Nacional 2015 cuál es su participación en esa negociación. Recordemos que en el Manifiesto de Panamá decía, palabras más, palabras menos, que la plataforma unitaria veía a María Corina Machado como la única interlocutora en alguna negociación con el chavismo. Entonces, María Corina Machado, como la líder más popular del país, quiere definir y va a definir junto a la plataforma unitaria cuál es su rol en esta negociación, o sea, qué pinta en esta negociación. En medio de este escenario, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, aseguró que dentro de la plataforma unitaria algunos sectores estarían evaluando retirar su respaldo a María Corina Machado para acompañar la propuesta liderada por Dinora Figuera, a cambio de espacios en una eventual mesa de diálogo con el gobierno. Lo que intentaba venderse como una fotografía de unidad terminó convertido en un desfile de reproches, pases de facturas y fracturas internas. Lejos de coser heridas, el encuentro terminó profundizando la distancia con Machado y dejando al descubierto que esa supuesta unidad opositora parece más un decorado de utilería que una estructura política sólida, sostenida apenas con alfileres. Mientras continúan las diferencias internas, Dinora Figuera mantiene su llamado a incorporar a todos los sectores democráticos. La dirigente ha invitado a la plataforma unitaria y al resto de las organizaciones políticas a sumarse a la agenda de trabajo conjunta para la hoja de ruta democrática, con el objetivo de construir una instancia amplia que participe en el proceso de negociación y reinstitucionalización del país. Por otro lado, una segunda disputa. Hay partidos dentro de la plataforma unitaria que quieren tener mejor o quieren definir cuál va a ser su representación en esa iniciativa de Dinora Figuera, tomando en cuenta que solamente había diputados de Voluntad Popular y Primera Justicia, y me imagino que partidos como Encuentro Ciudadano, Acción Democrática, La Causa R y otros más pequeños quieren también tener delegados en esta iniciativa. Entonces tenemos esa doble disputa. Por un lado, cuál va a ser el rol de María Corina Machado en este proceso y por otro lado, cuál va a ser el rol de los otros partidos de la oposición también en este proceso. Por su parte, mediante un comunicado, el Departamento de Estado calificó la iniciativa como un paso importante para la reconciliación política y reiteró su apoyo al fortalecimiento de las instituciones democráticas, la recuperación del sistema electoral y una transición pacífica y democrática en Venezuela. Además, destacó que la tragedia provocada por los terremotos refuerza la necesidad de unidad y aseguró que continuará apoyando los esfuerzos de recuperación y reconstrucción del país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día. El reportaje del New York Times sobre el nuevo rol de Diosdado Cabello como presunto interlocutor con Estados Unidos también abre interrogantes sobre el futuro de su entorno al mencionar la presunta proyección de su hija como relevo político.
¿Podría Daniela Cabello convertirse en una figura presidencial? Comenzamos con Aleston Lozano, quien nos dice que, por favor, la hija de Diosdado no arrastra ni a su familia. Seguimos con David Onato, quien opina: esa gente no tiene la capacidad de involucrarse con las necesidades del pueblo ni que haya cambio de gobernantes en Venezuela. Por lo tanto, exigimos elecciones pronto. Por su parte, Manuel Urdaneta manifiesta que Venezuela tiene bien claro a quién quiere como representante del poder y los Cabellos no están en sus preferencias. Al contrario, representan la corrupción y el crimen organizado. Finalmente, Francis Pérez afirma: sería una completa locura ver a Daniela Cabello como una figura presidencial de Venezuela. Eso implica la continuidad de hambre, miseria, injusticias, persecución, represión, torturas, desapariciones forzadas, ladronismo, matraqueo, saqueo de todas las riquezas de Venezuela, inseguridad total y absoluta. Ni pensarlo. Ya basta. Dios libre a Venezuela de las garras de esos demonios. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Estados Unidos ya no solo tutelaría al gobierno encargado, sino que tomaría control total y efectivo del país, que conlleve a una reconstrucción exitosa, evite vacíos institucionales y prepare las elecciones democráticas. Quique Frías nos amplía. El concepto de soberanía en Venezuela comienza a verse borroso. Tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el tutelaje del gobierno de los Estados Unidos, a lo que queda del chavismo en el poder, con el gobierno encargado de Delcy Rodríguez, podría convertirse en un control total y efectivo del país. Un plan que se está negociando en este momento aquí en la Casa Blanca. Este plan contempla un periodo transicional con una mayor implicación de Estados Unidos. La administración de Donald Trump evalúa un importante despliegue de hasta 3.000 especialistas militares en áreas como infraestructura, energía, comunicaciones, logística, salud, urbanismo y servicios públicos, una inversión de hasta $3.000 millones. Todo bajo la justificación de levantar al país tras la tragedia que significó el doblete sísmico del pasado 24 de junio. La estrategia marca un salto: pasar de la ayuda y el tutelaje político a una administración transicional con presencia directa en el terreno. Sobre todo participarían en reconstrucción de infraestructura y también en todo tipo de arreglos que tengan que ver con telecomunicaciones. Se está barajando una cifra entre 2.500 y 3.500 millones para esa reconstrucción, dinero invertido por Estados Unidos. Asimismo, y según revelaron fuentes cercanas a la Casa Blanca como el diario ABC, el objetivo comienza con los acuerdos que logren Dinora Figuera, presidenta del Parlamento electo en 2015 y reconocido por Washington, con el chavismo, representado en la encargada presidencial Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, a cargo de la actual Asamblea Nacional. En este punto, Estados Unidos llenará vacíos institucionales e invertirá en esfuerzos definitivos para elecciones democráticas, libres y justas. Sería un acuerdo que no convierta a Venezuela en un estado, pero sí de tutela y asociación similar al que tienen las Islas Marshall y otros territorios del Pacífico. Estados Unidos escoge con beneplácito los anuncios de la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 y el gobierno interino de poner en marcha una agenda conjunta el 1 de agosto, con el fin de avanzar en la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional. Apoyamos los esfuerzos liderados por venezolanos hacia una transición pacífica y democrática. Agradecemos al secretario de Estado Marco Rubio por su firme respaldo al pueblo venezolano y su compromiso con la recuperación democrática de Venezuela. La tesis estadounidense es que la reconstrucción no puede sostenerse si el país queda en un limbo institucional o bajo un gobierno sin legitimidad electoral. El plan estabilizaría el territorio y ordenaría áreas estratégicas. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. En vez de responder a las críticas por la emergencia, Diosdado Cabello volvió a cargar contra los medios. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alerta que esos señalamientos aumentan los riesgos para quienes informan y afectan el derecho de los venezolanos a saber qué ocurre en el país. Los detalles con María José Prado. En medio de una de las mayores emergencias que ha enfrentado Venezuela en los últimos años, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, volvió a poner a la prensa en el centro de sus ataques. Durante su programa televisivo descalificó a los periodistas y medios nacionales
nacionales e internacionales por la cobertura de los terremotos del 24 de junio. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa rechazó estos señalamientos y advirtió que estigmatizar a quienes documentan la tragedia incrementa el riesgo para el ejercicio periodístico. Aquí se cayeron caretas. No lo van a lograr. Yo a lo largo del programa voy a hacer como un recuento, ¿no? De todas los fake news que ellos intentaron sacar y la respuesta que nosotros le hemos dado de manera contundente, que le ha dado el pueblo, que le ha dado la verdad, porque no hay nada más poderoso que la verdad. La verdad derrumba todo. Las palabras de Cabello no son un hecho aislado. En Venezuela los discursos oficiales contra periodistas han estado seguidos en distintas oportunidades por detenciones, procesos judiciales, restricciones para cubrir acontecimientos de interés público e incluso que tienen restricciones para salir de la ciudad o estado donde trabajan. Organizaciones como el SNTP y Espacio Público sostienen que este clima también alimenta la autocensura, porque muchos periodistas terminan evitando publicar información por temor a represalias. Rechazamos las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que descalifican y estigmatizan a periodistas y medios de comunicación nacionales e internacionales por la cobertura de la emergencia sísmica del 24 de junio. Informar durante una emergencia no es un delito, es una obligación del periodismo y un derecho de los ciudadanos. El SNTP, Espacio Público y el Comité para la Protección de Periodistas advierten que los discursos que estigmatizan a la prensa, sumados a hechos como la reciente retención de la reportera Yandri Saldivia, aumentan el temor entre los comunicadores, favorecen la autocensura y limitan el acceso de los venezolanos a información libre e independiente. De eso, aseguran, también depende que las víctimas de una tragedia puedan ser escuchadas. Impuestos nacionales, municipales y contribuciones obligatorias conforman una carga que, según representantes empresariales, puede consumir hasta el 70% de las utilidades. Tras el terremoto, el sector privado pide un respiro para acelerar la recuperación. Más información sobre el tema con Juan Gutiérrez Gamba. En Venezuela, producir es un acto de resistencia obligatoria. A la par que el país intenta levantarse tras los sismos del 24 de junio, el sector empresarial enfrenta un régimen tributario que ha dejado de ser una herramienta de recaudación para convertirse en un mecanismo de asfixia operativa. El sistema es una trampa matemática. Entre impuestos nacionales, municipales y contribuciones parafiscales, una empresa puede ver cómo se consume entre el 60 y el 70% de sus utilidades netas. El monto exacto depende de la actividad económica, la ubicación del negocio y si la empresa está calificada como sujeto pasivo especial por el CENIAT. Esto es una presión fiscal devastadora, desde el impuesto sobre la renta de hasta 34% y el IVA, hasta el 3% del impuesto a las grandes transacciones financieras y el impacto sobre los ingresos brutos en las alcaldías. Urge una reforma que tiene varias aristas, que tiene que avanzar en lo que es la armonización tributaria, cuánto se le paga al CENIAT, cuánto se le paga a alcaldía, cuánto se paga en parafiscal, que necesita también a buscar elementos para formalizar a una gran cantidad de actores informales, que en muchos casos representa competencia desleal, y por supuesto proceso de simplificación de trámite. El terremoto reabrió el debate sobre cómo equilibrar la necesidad del Estado de recaudar recursos para financiar la reconstrucción con la capacidad de las empresas para mantenerse operativas. Economistas advierten que un alivio fiscal temporal podría preservar empleos, incentivar la reapertura de comercios y facilitar la inversión privada durante la etapa de recuperación, sin que ello implique renunciar a una política tributaria sostenible en el largo plazo. En el ámbito de los afectados directamente por esta tragedia, de las zonas afectadas, específicamente La Guaira, yo diseñara todo un programa de exoneración impositivas temporales y de ayudas también allí, ¿no? Los dos elementos. El drama de Venezuela es el de un país que exige a las empresas obligaciones tributarias exageradas, pero presta servicios como Estado fallido. Si el gobierno insiste en mantener esta presión sobre el 70% de las utilidades sin ofrecer garantías de retorno, no habrá reconstrucción posible, solo más empresas cerradas. El ex líder de la extinta guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño,
alias Timochenko, alertó que la violencia puede aumentar en Colombia tras las amenazas del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien se comprometió a encarcelarlo y revocar una parte fundamental del acuerdo de paz del 2026. Somos firmantes de un acuerdo. El ex líder de la extinta guerrilla de las FARC teme que se desate más violencia en Colombia tras las amenazas del presidente electo Abelardo de la Espriella. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Rodrigo Londoño, conocido por el alias de Timochenko, dijo a la AFP que los mensajes de odio pueden avivar la violencia, después de que de la Espriella se comprometiera a encarcelarlo y revocar una parte fundamental del histórico acuerdo de paz de 2016. Yo creo que es muy importante bajarle el volumen a esos mensajes de odio. Y yo creo que la sociedad colombiana ya ha madurado mucho y podemos entendernos y sacar adelante a Colombia como queremos todos y como soñamos con las diferencias. Durante un evento en conmemoración del 10º aniversario del acuerdo firmado durante el gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, Londoño dijo que un grupo de antiguos líderes guerrilleros que firmaron la paz le enviaron una carta al ultraderechista de la Espriella. Los antiguos miembros del secretariado le hemos enviado una carta al doctor de la Espriella, pues reconociéndolo como el presidente electo y contándole pues de que no estamos en la actividad política, que estamos en orillas distintas, pero que precisamente es la democracia, el debate de ideas. Tras la firma del acuerdo, unos 13.000 rebeldes entregaron sus armas y se reincorporaron a la vida civil. El año pasado, Londoño fue condenado a 8 años de trabajos comunitarios como reparación por los más de 21.000 secuestros cometidos por las FARC. Pero de la Espriella, que en junio venció por un estrecho margen al candidato oficialista de izquierda Iván Cepeda, es crítico del histórico acuerdo de paz y ha declarado su intención de desmantelar la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, el tribunal que juzga los crímenes del conflicto con penas alternativas a la cárcel para exguerrilleros y militares que aporten a esclarecer la verdad. El lunes, el presidente electo, que será investido el 7 de agosto, declaró que alias Timochenko merece estar preso de por vida y prometió poner fin a las negociaciones con los grupos disidentes de las FARC que mantiene el gobierno del mandatario saliente Gustavo Petro y bombardear a las guerrillas dedicadas al narcotráfico. Desde la firma del acuerdo, 492 exguerrilleros que firmaron la paz han sido asesinados, según la misión de verificación de la ONU. La amenaza sigue latente para quienes integraron ese movimiento insurgente, como Londoño. El temor siempre lo hemos sentido porque, pues, desafortunadamente, lo dije aquí en mi intervención, desde el principio hay un tema que no hemos logrado neutralizar, que está en el acuerdo, que se dice que hay que trabajar en función de ello. Con los gobiernos nunca hemos podido hacer unas campañas de verdaderamente pedagógicas en función de extirpar la estigmatización. Estigmatización que explicaba yo aquí es de lado y lado. Para desmantelar el tribunal es necesaria una reforma constitucional que debería aprobar el nuevo Congreso, en el que el partido de la Espriella tiene representación minoritaria. De los jefes de la FARC siguen impunes. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que hoy marcan la pauta y repercuten en el día a día también de Venezuela. Revisamos estos hechos clave en nuestro portal Impacto Venezuela. Corte Constitucional de Colombia echa para atrás conformación de las zonas de paz binacional con Venezuela. La Corte Constitucional determinó que el memorando de entendimiento firmado entre Colombia y Venezuela para crear una zona de paz, unión y desarrollo binacional no puede producir efectos en el ordenamiento jurídico colombiano mientras no cumpla el procedimiento previsto para los tratados internacionales. La decisión recae sobre el denominado Memorándum de Entendimiento entre Venezuela y Colombia sobre la creación de la zona de paz, unión y desarrollo binacional, zona económica especial binacional, suscrito en Caracas el 17 de julio de 2025. Irán califica de crimen de guerra ataque de Estados Unidos cerca de un hospital oncológico infantil. Irán condenó este jueves el ataque de Estados Unidos en las inmediaciones de un hospital oncológico infantil de la ciudad suroccidental de Abbas y lo tachó de crimen de guerra. Esto constituye un crimen de guerra cobarde contra los seres humanos más inocentes, niños que luchan valientemente por sus vidas, denunció en X el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baghai. El ataque obligó a evacuar de emergencia a 211 pacientes sometidos a quimioterapia y causó un sufrimiento y angustia severa a los niños hospitalizados. Millones de personas están en riesgo en Estados Unidos a causa del humo provocado por 800 incendios en Canadá.
Una densa nube de humo originada por más de 800 incendios forestales en Canadá provocó este jueves alertas de calidad del aire en al menos 17 estados de Estados Unidos, afectando a millones de personas en el noreste y medio oeste. Las autoridades han deportado niveles de contaminación atmosférica que superan los estándares considerados peligrosos por la alta concentración de partículas finas en el aire. Las alertas se emitieron durante la jornada de este 16 de julio. Amigos, y así damos por finalizada esta emisión, no sin antes agradecerles como cada día la sintonía en este espacio de noticias. Nuestra labor continúa y estaremos atentos a cada hecho para mantenerlos informados con el rigor que ustedes se merecen. A quienes atraviesan momentos de incertidumbre en nuestro país, les enviamos un abrazo solidario. Hasta la próxima.